Lo que Activision quiere hacer en COD Mobile es una aberración. Eso es lo que dice mucha gente por el modo de meseta que está a punto de llegar. Y es que la comunidad pide cambios, pero cuando llegan a algunos no les gusta. En este video analizaremos los planes de Activision y ver si lo que harán merece la pena. ¿Acaso el juego va a mejorar con esta implementación? O como dice la comunidad, será un completo fracaso. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Sinceramente no tienen ni idea del hate que le está cayendo al juego por el nuevo modo que mucha gente cataloga como aburrido e innecesario y dicen que solamente es un relleno más. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, de verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, pero si ya lo hiciste, ahora sí amigos, pasemos a continuar. Para mí sería sencillo decirte que el nuevo modo es un éxito o un fracaso y justificarme diciéndote que es mi opinión, pero no será el caso. El mayor temor por parte de la gente es que este modo llegara incompleto, así como llegó en la versión de consolas, porque para su tiempo estaba incompleto y claramente llegar incompleto significaría que sería un modo más de relleno. Afortunadamente en esta ocasión, y aunque suene imposible, los Activision sencillamente están haciendo algo distinto que no se había visto antes. Esto claramente no es nuevo, empezó con los comodines, luego con el Gulag, con las tiendas del VR, pero como sabemos la gente nunca está contenta con nada. Ahora con este modo que ni siquiera ha salido ya lo catalogan como fracaso. La verdad ya probé este modo y encontré un montón de fallos, es verdad, pero también encontré algo que realmente no me esperaba y es la esencia. Un juego donde solamente entras, robas y te vas, al final termina aburriendo y eso es una realidad. Pero ¿qué pasa si a ese mismo juego se le agregan logros, coleccionables, desafíos y por supuesto recompensas? La cosa cambia. Llega un punto donde entrar y extraer ya no es suficiente, te pones metas personales, obtener todos los ítems, coleccionar todas las armas o algo por el estilo. Ahora seguramente piensas que lo estoy exagerando y tienes razón, no te he mostrado nada, pero veremos todo paso a paso para que lo entiendas. Empecemos diciendo que los de Activision quieren que juegues este modo porque te va a recompensar. Apenas entramos al modo veremos que tenemos dos mapas de individual, a trío y solo en primera persona. El primer mapa cuenta con dos dificultades, el fácil y el difícil, y el segundo solamente con difícil. Evidentemente jugar en difícil te exige un mejor equipamiento para comenzar la partida, pero también te ofrece mejores recompensas, mejores oportunidades. Lo que me llamó mucho la atención es que el segundo mapa se puede bajar en calidad baja y también en HD para que tu teléfono no se vaya a calentar. Lo que no me gustó es que el segundo mapa no tiene modo individual, pero recordemos que esto solamente es una beta. Cada jugador tiene su modo de juego y aquí tendremos clases o talentos, como quieras llamarle, para que elijas el tuyo. Por ejemplo, a mí me gusta ser el médico. Al equiparte un talento vas a poder mejorarlo y conseguir puntos de talento para que de esta manera vayas mejorando otras skills pasivas. Al inicio quizá la interfaz te asuste, pero tranquilo, es fácil comprender y podrás hacer combinaciones brutales de talentos. La primera partida que jugué pensé que esto era innecesario, no valía la pena porque estaba demasiado sencillo, pero apenas puse la dificultad la cosa cambió todo. Hay un montón de jefes de élite y hasta los pequeños te pueden reventar. Como era de esperarse, también habrá un armero y obviamente las armas estarán al nivel 0, eso tenlo en cuenta, tendrás que conseguirlas y maxearlas. Tenemos en total 5 armeros distintos. Lo que no me llamó la atención fue que las armas tienen durabilidad, empieza con 100%, entras a la partida, sales con 50 o con menos y no me gusta, siento que es demasiado realismo. Recuerden que COD Mobile se caracteriza por ser un juego que es todo menos realista, así que esto a mí se me hace negativo, aunque eso sí, ten en cuenta que se puede reparar. Como todo juego de extracción tenemos un mercado negro en el cual encontraremos tres apartados distintos. Si entramos a la sección de mercado veremos que tenemos el mercado Kurohana, el de LST especial ofertas y el de Atlas. En el de Kurohana, que es el principal, encontraremos todas las armas, los consumibles de todas las categorías, prácticamente todo lo que necesitas para irte al campo de batalla. Los precios están un poco caros, por partida ganas entre 700 y 1 millón y mira lo que cuesta. Luego tenemos el apartado LST ofertas especiales y aquí está mucho mejor porque los precios no están tan inflados. Claramente aquí puede estar bugueado, no representa el producto final, pero como sabemos tendrán descuentos. Pero nada de esto es interesante realmente, lo que más me llamó la atención fue que hay un apartado que se llama Atlas Laboratorio, que prácticamente aquí puedes crear un montón de cosas. La verdad no fui capaz de darle porque esto quiero que llegue de sorpresa para mí cuando salga en la versión final porque sí me llama mucho la atención.
El inventario de VR y multijugador está aburrido, no tiene sentido. La verdad es que este inventario, como estás viendo, está súper bien diseñado. Al lado derecho tenemos las cosas que están en la bolsa y al lado izquierdo lo que está equipado en nuestra mochila al campo de batalla. Como puedes ver, está todo bien ordenado, más ordenado que tu vida, y efectivamente esto es algo que me gustó. Y antes de que te lo preguntes, sí amigos, se podrán poner skin una vez que consigas el arma al nivel 0 o bueno, al nivel 1, ahora se lo podrás equipar sin ningún problema, así como camuflajes. Aunque no lo creas, existe mucha gente en COD Mobile que le gustan los retos. Por ejemplo, se han sacado el damasco, se han sacado los diamantes, pero aquí tenemos una galería muy completa. En esta galería podemos ver todos los objetos coleccionables que vayamos juntando en el mapa, de diferente categoría, algunos mucho más difíciles y raros de encontrar. Entre más coleccionables tengamos, iremos desbloqueando ciertas recompensas en la parte de abajo por ajitos, aunque eso sí, no sabemos cuáles son. Esperemos que valga la pena porque conseguir coleccionables se ve complicado. El segundo apartado es el catálogo de armas. Aquí podrás ver todos los que tengas en tu inventario, incluso si las vendes aún se van a conservar desbloqueadas porque prácticamente es como un coleccionable. Y el último apartado es el modo historia, que la verdad me aburre demasiado. Yo no entiendo la historia de COD Mobile, ni siquiera sé qué es Kurohana, pero sé que existe. Si las recompensas de colección son buenas como skin, yo creo que la gente se va a motivar, así que Activision, por favor, no te vayas a equivocar con esto. Como sabemos, en este modo hay un montón de misiones y lo mejor de todo es que estas misiones contarán con sus propios logros. Abajo se puede ver unos cuadros de categoría épica, estas son recompensas por cada logro que vayas consiguiendo y también tendremos recompensas por hito, aunque insisto, tampoco sabemos cuáles son estas recompensas. No creo que sean una basura, creo que Activision en recompensas ha mejorado mucho, pero recuerda que con Activision nunca se sabe. Con esto nos damos cuenta que el modo DMZ no es un modo de relleno, está muy completo, se ve que Activision lo ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero eso no significa que vaya a ser un éxito automáticamente, eso se debe tomar muy bien en cuenta. En la beta el juego se ve bien optimizado, pero aunque el juego salga bien optimizado con todo ese contenido con buenas recompensas y Activision no lo actualiza, va a fracasar. En conclusión, el juego tiene buen potencial, pero dependerá de Activision que agregue más contenido en cada actualización y sobre todo que el juego vaya fluido. Que un modo de juego no te guste no significa que ese modo es que sea malo. Así es amigos, tenemos que esperar a que salga para ver si realmente el juego será un fracaso o un éxito. Mientras tanto, solamente podemos ver lo que ya tenemos filtrado y lo que se ha mostrado. Yo soy consciente que el juego tiene un montón de deficiencias y cosas negativas, pero que llegue nuevo contenido, la verdad es que por donde lo veas no es negativo. Espero que el video les haya gustado, dejen su opinión en los comentarios, los estaré leyendo y nos veremos hasta la próxima.